Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Qué tal? Estamos aquí en la tercera parte del estudio semanal y estamos checando lo que viene en el Salmo 34, hablando de que los hombres de Dios tenían luchas, tenían temores, y no hay testimonio más grande que esos hombres a través de la palabra enseñándonos cómo vencerlos, cómo salir adelante. Veíamos en el estudio pasado la historia de Gedeón, cómo viene a recibir una palabra del Señor y es difícil, es una lucha. Pero aquí vamos a ver en el Salmo 34 algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta que el salmista David estuvo haciendo para poder salir adelante. En el Salmo 34, verso 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El punto número 1 es buscar, ¿sí? La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, por ahí del capítulo 7, dice que buscad y hallaréis. Cuando nosotros buscamos al Señor, con lo primero que nos encontramos es con que Él quita y quebranta todos los temores. En el verso 5 habla y dice: los que miraron a Él fueron alumbrados. Mirar al Señor. Dice la Escritura en el libro de Moisés, en el Éxodo, dice que Moisés caminó como viendo al invisible. Eso lo habla en Hebreos, lo habla en varias porciones bíblicas, mirando al Señor, caminar como viendo al invisible, sabiendo que igual Dios no se ve, pero ahí está para ayudándonos, viendo, mirando al Señor cuando tenemos victorias, mirando al Señor cuando tenemos esas bendiciones que llegan a nuestra vida, tan cotidianas, tan sencillo como el que hoy comimos. Eso es algo que nos enseña que Dios está con nosotros. Tan sencillo como hoy cenamos, hoy desayunamos, el día que vivimos hay provisión. Tan sencillo como eso es algo que podemos ver que el Señor está de nuestra parte. Y mirarlo, mirar al Señor, mirar de la manera que caminó Moisés, como mirando al invisible, fortaleciéndose en esa fe, en esa bendición que era mirar al Señor. Tenemos que buscarle, mirarlo. El verso 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El otro punto es clamar. Vamos a hacer un recuento de estas tres partes. 1. El primer punto es buscar. El segundo es mirar. El tercero es clamar, como lo estamos viendo en estas escrituras, ¿sí? Y entonces dice que otro punto es temer. Temer no es tenerle miedo al Señor, sino temer es reverenciar a Dios, verlo como el Señor. Y dice ahí: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El principio del temor de Jehová, dice la Escritura, es la sabiduría. Cuando buscamos sabiduría, el temor de Jehová viene. Y entonces ese temor nos convierte en personas que provoca que el ángel del Señor esté acampando alrededor de nosotros y que Él nos defiende. En el verso 8 habla acerca de confiar en Él. Dice: gustad y ve que es bueno Jehová, y dichoso el hombre que confía en Él. Qué tremendo es que durante estas enseñanzas podemos ver que un hombre que tenía temor encontró la clave para que el Señor defendiera su vida y para que él pudiera salir adelante. Y volvamos a repasar estos pasos. El primero es buscar al Señor. El segundo es mirarlo. El tercer es clamar. El cuarto es temer. Y el quinto es confiar. La palabra temer, volvemos a verlo, que es un temor reverente.
es tener reverencia al Señor, verlo como nuestro Dios, verlo como nuestro soberano. Qué tremendo es que personas como David, personas como Gedeón, nos enseñan estas verdades puestas en acción. Otro hombre que era un hombre valiente y poderoso en el Señor, que hacía esto, es nuestro ejemplo más claro a seguir, que se llama Jesús. Jesucristo, cuando caminó en la tierra, Él fue una persona que buscaba, ¿sí? Él fue una persona que miraba al Padre, Él fue una persona que en su momento, dice la Escritura, que buscaba, que miraba, que temía, que confiaba, que hacía todo lo que el Padre le estaba diciendo y era más que vencedor. Y vemos en toda la palabra del Señor, vemos en todas las Escrituras que los hombres de Dios, que fueron guerreros poderosos, aprendieron a hacer esto. Y es muy importante hacerlo, porque ¿qué reacción tenemos ante las circunstancias? Esa reacción que nosotros tengamos estará marcando lo que hagamos en el Señor, porque nosotros podremos saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios que gobierna, que señorea y que vence en el nombre de Jesús. Tenemos que mirar al Señor como ese Dios soberano, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores que es. Qué impresionante es, por ejemplo, encontrar gente como Moisés, que de repente tuvo miedo, se fue y se escondió a la tierra de su suegro, Yetro, y cuando él encuentra el conocimiento, la sabiduría, regresa y él puede ver que el Señor está de su lado. Gedeón, que ocupa 300 hombres para vencer un gran ejército, pero también podemos ver personas tremendas. Por ejemplo, David, un hombre que se levantó desde pequeño, desde niño, buscando al Señor, que tenía un corazón guerrero, tenía un corazón de adorador, tenía un corazón poderoso, y aún desde su niñez, él trabajaba para su papá. Qué tremendo es que David era un pequeñín que tenía hermanos que eran diestros en batalla, eran hombres valientes, eran hombres que estaban a disposición del rey, y cuando es ungido él como rey, cuando es ungido como la persona que va a suceder a este Saúl, dice la Escritura que él estaba allá en el campo cuidando las ovejas de su padre. Y después, cuando nos enseña la Escritura el por qué Dios lo ungió, porque tenía un corazón conforme al de Dios, nos damos cuenta que él tenía un corazón valiente, un corazón guerrero, un corazón que buscaba al Señor, y un corazón que nos enseña todo lo que puede hacerse en medio de un tiempo de temor y un tiempo difícil. David, ese hombre, ese pequeñín, que de repente venía un león, un oso, y no temía, sino que se enfrentaba a él para quitarle lo que su papá amaba más, que eran sus ovejas. Cuidaba lo que era de su padre. Y obviamente ese corazón es el corazón de un hijo, de un guerrero de Dios. Un corazón que cuida lo que su padre le pone en sus manos. Y de esa manera peleaba contra el oso, peleaba contra el león. Y cuando viene a darle lucha a este Goliat, dice la Escritura que sus hermanos le decían que era soberbio, sus hermanos le decían que era arrogante, sus hermanos le decían que era un hombre que solamente iba a ver la batalla, pero la verdad es que no, él sabía quién era. Y dice la palabra del Señor que en el momento más difícil se levantó y le dijo algo, una declaración muy fuerte a Goliat, y le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es impresionante esta parte, porque él sabía que él iba en nombre del Señor. Una persona que es poderosa en palabra, en obra, es una persona que sabe de parte de quién va. Y lo vemos en esta Escritura, cuando él dice: busqué, clamé, miré, y cuando dice temí,
Y cuando dice creí, entonces es una etapa, son pasos tremendos en donde nosotros vamos encontrando que el Señor es nuestra justicia, es nuestra torre fuerte, es nuestro Dios en quien confiamos y en quien confiaremos. Es un tiempo importante en donde tenemos que tener claro que el Señor Jesús está mostrándonos lo que debemos y lo que necesitamos hacer. Es por eso que hoy en este estudio deseo que con todo tu corazón queden estas verdades plasmadas en ese corazón y que tú puedas tomar en medio de cualquier situación difícil la actitud correcta que toma una persona valiente. El buscar al Señor, el clamarle, el mirarle, el temer, el confiar en Él. Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy presente en nuestra vida. Ahora, es importante saber hacia dónde vamos. Una persona sin visión y que no sabe hacia dónde va, es fácil de mover y es fácil que el temor lo quite del plan perfecto del Señor. Por ejemplo, siempre cuando Dios venía sobre una persona guerrera como ellos, les decía hacia dónde irían. Muchas veces no les decía el plan, pero les decía que tenían que llegar a un lugar. Por ejemplo, en Moisés, el Señor se le aparece y le dice: Moisés, vas a ir y vas a sacar a mi pueblo y lo vas a traer para adorar. Imagínate si Dios le hubiera plasmado el plan a Moisés, que le hubiese dicho: mira Moisés, vas a regresar, cuando llegues allá el faraón va a endurecer su corazón, no te va a dejar salir y vas a estar ahí y vas a estar batallando con él, pero después vas a salir y vas a ir por el canal, por el mar, y en el mar yo voy a manifestar mi poder, voy a abrir las olas. Después pasando, el pueblo se enojará y te querrá apedrear porque van a querer comer. Dios no le hizo así a Moisés, simplemente le dijo hacia dónde iba y le dijo: no tengas temor. A Josué le dijo hacia dónde tenía que ir y no le dijo solamente no temas. Así como nos dice a nosotros día con día: no temas ni desmayes, esfuérzate, sé valiente, vas a poseer la tierra que Él te ha dado, vas a llegar a conquistar lo que Él te ha dicho. Pero la verdad es que en el ínter de salir y llegar a la tierra de promesa, nosotros tenemos que aprender a buscar, tenemos que aprender a clamar, tenemos que aprender a temer al Señor, tenemos que aprender a creerle a Dios, tenemos que aprender a tomar lo que es nuestro y lo que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Esfuérzate, sé valiente, guerrero poderoso del Señor. Yo creo en este día que tú eres un hijo de Dios y que tú eres una persona que ha sido hecho para la gloria y la alabanza de nuestro Dios, pero es importante que nosotros caminemos como gente guerrera. Muchos de nosotros preferimos derrotarnos ante las situaciones, pero muchos preferimos buscar al Señor, clamarle con el corazón y decirle: Señor, estoy a punto de perder la visión, estoy a punto de salirme de la dirección que me das, pero te necesito. Y cuando nosotros entendemos, entonces somos más que vencedores, porque el Señor Jesús a eso nos envió. Dice la Escritura que de los tiempos de Juan para acá el cielo sufre violencia y solamente los violentos, los valientes arrebatan ese reino. Dios nos incita a ser valientes, personas que no se permiten por nada abandonar lo que Dios nos ha dado, porque muchas veces es tan fácil en la distracción, nosotros podemos llegar a pensar que no vale la pena, que está difícil, que las situaciones no están muy bien, pero la verdad es que Dios no nos mandó a ver eso. Dios nos mandó a ser esos guerreros que conquistan y que llegan a donde Dios les ha dicho que llegarían. Yo quiero decirte que para una persona que Dios ha llamado como pastor es muy difícil, porque es una persona que es tratada como fue tratado el corazón de David, porque primeramente un corazón de pastor le interesan las ovejas y da su vida por las ovejas. Entonces nos enseña a Dios a caminar en esa bendición, y muchos de los que vemos estos estudios llegaremos a ser esos pastores del Señor.
¿sí? Muchos que tienen visiones para llegar a ser grandes profetas del Señor tienen que pasar por esa parte en donde clamar, confiar, temer al Señor. Entonces tenemos que aprender que hemos sido llamados con un propósito, porque nosotros somos gente que ha sido llamada, escogida para el propósito de Dios, en el nombre precioso de Jesús. Ahora, yo quiero decirte en este día que tenemos que aprender a caminar como Dios desea que caminemos, porque nuestra familia tiene puestos los ojos en nosotros, porque nosotros para ellos somos aquellas personas que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Tenemos que aprender a vivir en el reino del Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a vivir en ese mover en donde el Señor es lo máximo, en donde no hay nadie como Él, en el que el Señor Jesús es el único digno de recibir honor, alabanza, y también en donde nosotros tenemos que aprender que aunque dice la Escritura que aunque en las vides no haya frutos, dice que con todo y eso honraremos al Señor. En Ageo hay una extraordinaria revelación y un extraordinario acontecimiento en donde el profeta dice: yo voy a estar con el Señor aunque no haya nada, porque muchas veces cuando están las bendiciones de Dios en nuestra mano estamos felices, pero cuando de repente por algo se detienen, la verdad es cuando nosotros batallamos y luchamos. La palabra del Señor lo enseña en el libro de Daniel, cuando Daniel, como un guerrero, empieza a orar por su pueblo, y durante 21 días es estorbada la respuesta del Señor por el príncipe de Persia, pero viene el arcángel Miguel y pelea, y Gabriel va y le dice a Daniel: varón muy amado, no temas, porque desde el momento que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante del Señor, fueron escuchadas tus palabras, y por causa de eso yo he venido. Entonces yo quiero que sepas que tu vida y mi vida ha sido escuchada por el Señor, y tenemos que entender que somos esos guerreros valientes, que aunque en un momento parezca que las cosas no van bien, el Señor nos enseña que Él estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Ahí está Dios, ahí está el Señor. Quiero decirte que mi vida y tu vida está escondida en Cristo Jesús, porque Dios ahí la ha escondido, en el hueco de su mano. Sus llagas de Jesús están abiertas para proveer sanidad y vida eterna, y por eso es que el Señor quiere que nosotros seamos varones esforzados y valientes. La valentía es esa valentía que nos permite permanecer, y que por medio de la gracia del Señor podamos soportar en esos días de aflicción, de tentación, para levantarnos como esos poderosos siervos de Dios. Eres un hombre o una mujer que está viendo esto valiente. Si en tu vida hay una mover en donde la enfermedad te está ganando, la enfermedad te está tratando de derrotar y tienes temor, sacúdete el temor, busca y clama al Señor, témele a Dios, no temas esa cosa que no te podrá hacer nada, pero témele al Señor con reverencia, con honor, para que Él se levante cuando tú estés creyendo como el soberano, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que derrota hasta la enfermedad más tremenda que pueda haber, porque la Escritura nos dice que tremendas cosas veremos de parte del Señor, porque ahí hay una palabra muy poderosa y muy impresionante de parte del Señor, y quiero compartírtela y quiero que la veas, porque yo quiero que tú puedas entender que cuando nosotros vemos esta Escritura que dice el salmista David, que él clamó, dice, y el Señor le quitó todos sus temores, entonces nosotros podemos ver que el Señor está también a nuestro favor. En el Salmo capítulo 65 hay una promesa para todos aquellos que clamamos, y esa promesa yo quiero dejarla esta noche, este día en tu corazón, y en el nombre de Jesús deseo que tú puedas entenderlo.
Salmo capítulo 65. Es impresionante lo que sucede cuando nosotros clamamos a Dios. Es impresionante porque dice que el Señor escuchará el clamor de los justos con tremendas cosas. Dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Verso 5 dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los remotos confines del mar. Lo que a mí me impacta es que el Señor dice claramente, dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. ¿Sabes algo? ¿Tú has clamado a Dios en medio del temor? ¿Tú has buscado al Señor? Yo quiero decirte que con tremendas cosas te responderá el Señor, en el nombre de Jesús. Con tremendas cosas. Es un tiempo en donde yo deseo que tú ores conmigo esta oración. Señor, tú prometiste que cuando nosotros te buscamos en medio de esas situaciones que perturban nuestra alma, tú dijiste, Señor, que con tremendas cosas nos responderías. Y hoy bendigo a cada persona que ha visto estos estudios, Señor, y declaro que sobre ellos habrá una bendición tremenda, Señor, porque tú responderás a sus vidas con tremendas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en nuestros siguientes estudios. Dios te bendice. Si tienes dudas o comentarios, mándalas a nuestro correo ccmcuautepec@gmail.com o bien deja tu comentario en la parte de aquí abajo. No olvides visitar nuestra página de internet www.ccmcuautepec.wix.com/ccmcuautepec o bien nuestra página en Facebook Comunidad Cristiana de México en Cuautepec. Somos tu familia. Dios te bendice.